Buenos días chicos, espero que estén súper bien, que tengan esa fuerza y esos ánimos bien cargados para esta próxima clase. Si no me equivoco ya vamos por la clase número 9. Y hoy vamos a hablar o vamos a comenzar con la unidad número 2, experiencias del amor. Y nos vamos a basar en el cuento. Tenemos como objetivo expresarse en forma creativa por medio de la escritura de textos de diversos géneros. Por ejemplo, cuentos, crónicas, diarios de vida, cartas, poemas y entre otros. Como ya les dije, nosotros nos vamos a basar en esta oportunidad en el cuento. Antes de comenzar la clase, quiero hacerles las siguientes recomendaciones para que trabajen correctamente. Traten de ubicarse en un lugar silencioso y cómodo. También ubíquense en un espacio con el que cuenten con todos sus materiales a trabajar, ya sea la guía, el cuaderno, su computador, una buena señal de internet, su estuche. Si por casualidad necesitan interrumpir el video por algún motivo, páusenlo y retomen sin necesidad de molestarse o de estresarse. Traten de tener toda la paciencia de que esto amerita. Aquí vamos a comenzar con esta frase inspiradora de Isabel Allende, es una escritora chilena. Dice: la felicidad que se vive deriva del amor que se da. Fíjense que esta frase nos hace alusión a la unidad que vamos a tratar, porque nos habla del amor y el amor que nosotros, el amor que damos. El amor que damos por nuestras parejas, el amor que damos por nuestra familia, por nuestros padres, por nuestras mascotas, el amor por nuestros amigos, por la naturaleza, por las cosas que hacemos, ya sea un deporte, cocinar, leer, ese tipo de amor, el amor que damos en cualquier momento. El cuento. El cuento es una narración breve de un suceso ficticio. En la antigüedad, el arte de contar o narrar se hacía en forma oral. Conforme pasó el tiempo, el cuento se convirtió en un género literario escrito en prosa. Algunos cuentos guardan relación con las vivencias y o experiencias del autor. De ahí se combina la realidad con la ficción. Como ya lo que vamos a decir aquí, el cuento cuenta con características de ficción. Aunque algunos cuentos partan de hechos reales o se ubiquen en escenarios reales, el principal componente que va a tener el cuento siempre va a ser ficcional, que lo va a separar de la realidad. También en los cuentos van a contar con un personaje principal que es en el que se va a centrar o se va a enfocar toda la historia. Por lo general, chicos, los cuentos tienden a ser breves y crean una tensión narrativa que nos permite o que nos da ese placer de leer el cuento hasta terminarlo. A diferencia de una novela, que en la novela nosotros podemos hacer una pausa y leerla por partes. Por lo general, los cuentos abordan diferentes temáticas que las hemos visto durante todos los años. Tenemos cuentos fantásticos, tenemos también cuentos de amor, hemos leído cuentos de suspenso y hasta cuentos de terror. A pesar de que los cuentos tienen distintos tipos de temáticas, todos comparten una estructura similar, ya que buscan cumplir con el propósito literario, que es satisfacer al lector. De hecho, el cuento, como bien sabemos, es un género narrativo, cuyo argumento normalmente es bastante sencillo en comparación al de la novela, y además presenta pocos personajes. Como lo tenemos aquí en la diapositiva, la estructura básica del cuento se va a dividir en tres partes. Tenemos el inicio o planteamiento, también tenemos un nudo o desarrollo y un final o desenlace. En el inicio va a dar comienzo a la historia, se contextualiza al lector del lugar y el espacio de los personajes, para que estos puedan entender dónde está y por qué están en ese momento. Generalmente en el inicio se va a plantear una acción sencilla, y a medida que va avanzando la historia, que ya pasaríamos al nudo, es donde se va a desarrollar una acción más fuerte. En el nudo, la acción
se altera como ya de acuerdo a lo que nos habían dado en el inicio. Es decir, los personajes se van a encontrar en una situación complicada que van a ir solucionando a medida que se va desarrollando la historia. De hecho, podríamos decir que el nudo es el más importante de la historia, pues lleva el ritmo de la narración, o es el que nos mantiene así con toda esa motivación. Ahora bien, vamos a pasar al desenlace. Este va a ser el momento en que se resuelve el conflicto que se nos ha presentado en el nudo y se va a cerrar la historia. De acuerdo a la experiencia que tenemos de las lecturas, podemos decir que tenemos diferentes tipos de desenlaces. Tenemos un final feliz, tenemos finales tristes, finales inesperados, también tenemos finales abiertos, finales cerrados. Todo va a depender de cómo quiera abordar este final el autor. Si bien se recuerdan, nosotros al comienzo del año escolar habíamos hecho la lectura del cuento de O. Henry llamado La última hoja, en el cual se llegó a un final inesperado, ya que el vecino, el señor Berman, se sacrificó por su vecina en amor a ella, para que ella pudiese salir de ese conflicto que se estaba presentando. Entonces aquí en esta historia tenemos un final inesperado. También quiero decirles, chicos, o vale destacar, que hay una diferencia entre los cuentos de niños y los cuentos de adultos. ¿Por qué? Porque generalmente los cuentos de niños se va a basar en esta estructura sencilla: inicio, nudo y desenlace. ¿Por qué? Porque a ellos se les hace más fácil comprender la historia. Para nosotros, los adultos o los jóvenes, puede variar esta estructura, ya que hay historias en las cuales comenzamos a leer que comienzan con un desenlace, después se nos va presentando parte del inicio. Es por eso, porque nosotros tenemos un mejor nivel de comprensión. Ahora tenemos los elementos del cuento. Tenemos el narrador, los personajes, el espacio, el tiempo y las acciones. El narrador es quien nos va a contar lo que va sucediendo en la historia. Él nos va a presentar los personajes, nos va a situar en el espacio que está en la historia, y además el narrador muchas veces puede o no participar dentro de la historia. También tenemos los personajes, que siempre va a contar con un personaje protagonista y personajes principales y personajes secundarios, que son de quien se va a hablar en la historia y en el cual se va a desarrollar las acciones. A medida que el cuento va avanzando, se va a ir revelando el carácter de cada personaje. También tenemos el espacio, que es el lugar donde se desarrollan las acciones del cuento. Muchas veces al inicio de la historia nos especifican el lugar exacto, o a veces no los especifican totalmente. También tenemos el tiempo. El tiempo es en el momento en que se desarrollan estas acciones. Por lo general también es dado al inicio, que es cuando comienza la historia de Érase una vez, o una vez, y así. Ahí nos estarían dando el tiempo. Y finalmente tenemos las acciones. Las acciones son los acontecimientos que van sucediendo en toda la trama del cuento, desde el inicio, su desarrollo y su final. Un final para El ruiseñor y la rosa, de Oscar Wilde. ¿Por qué dice un final? En la guía que tienen que realizar les voy a colocar el cuento del ruiseñor y la rosa, y ustedes van a cambiar ese final que aparece en la guía por un final que ustedes le quieran dar. Bueno, me explico mejor. En la guía no van a tener el final se lo van a crear ustedes. Yo solamente en la guía les dejé el nudo para que ustedes puedan terminar la historia. Además, como el cuento era bien largo, se lo traté de dividir. Ahorita vamos a ver un video en el cual vamos a comenzar con el inicio y parte del desarrollo, y en la guía ustedes van a continuar leyendo para que puedan realizar ese final. Aquí les voy a plantear dos preguntas: ¿cómo es el ruiseñor? ¿Y qué características del estudiante conmueven al ruiseñor? Fíjense bien, tenganlas presentes las dos interrogantes para que podamos responder luego de ver el video. Presten atención que vamos a comenzar con el video.
Ha dicho que bailaría conmigo si le llevo rosas rojas, exclamó el desolado y joven estudiante. Pero no hay ni una sola rosa roja en todo mi jardín. En la encina, desde su nido, oyóle el ruiseñor y lo miró a través del follaje. Ni una sola rosa roja en todo mi jardín, seguía lamentándose, y sus bellos ojos se llenaron de lágrimas. Ah, de qué cosas tan pequeñas depende la felicidad. Yo he leído todo lo escrito por los sabios, conozco todos los secretos de la filosofía. Y ahora, por la posesión de una rosa roja, siento mi vida destrozada. He aquí, al fin, un verdadero enamorado, dijo el ruiseñor. Noche tras noche he cantado sobre él, a pesar de no conocerlo. Noche tras noche he relatado su historia a las estrellas. Y ahora lo contemplo. Su cabello es oscuro como la flor del jacinto, y sus labios rojos como la rosa que desea encontrar. Pero su ansiedad ha tornado su faz tan pálida como el marfil, y la tristeza le ha dejado su sello en la frente. El príncipe da un baile mañana en la noche, murmuró el joven estudiante, y mi amada formará parte del cortejo. Si le obsequio una rosa roja, bailará conmigo hasta el amanecer. Si le llevo una rosa roja, la tendré entre mis brazos, y su cabeza descansará sobre mi hombro, y su mano será aprisionada por la mía. Pero no hay ninguna rosa roja en mi jardín. Me sentaré solo, y ella pasará ante mí, no me hará caso, y sentiré desgarrarse mi corazón. Aquí, sin lugar a dudas, está el perfecto enamorado, dijo de nuevo el ruiseñor. Lo que yo canto, para él es sufrimiento. Lo que para mí es alegría, para él es dolor. Ciertamente, el amor es algo maravilloso. Es más valioso que las esmeraldas y más precioso que los finos ópalos. Ni las perlas ni las granadas pueden comprarlo, porque no está a la venta en los mercados. No puede adquirirse de los mercaderes, ni pesarse en una balanza como el oro. Los músicos estarán en su estrado, decía el estudiante, tocando sus instrumentos de cuerda, y mi amada bailará el compás del arpa y del violín. Bailará en forma tan sublime que sus pies no tocarán el suelo, y los cortesanos, con sus vistosos trajes, formarán un círculo alrededor de ella. Pero no bailará conmigo, porque no tengo una rosa roja para ofrecérsela. Y se dejó caer sobre la hierba, y ocultando su cara entre las manos, lloró. ¿Por qué llora?, preguntó una pequeña lagartija verde, pasando con su cola levantado junto al ruiseñor. ¿De veras? ¿Por qué?, dijo una mariposa que revoloteaba en un rayo de sol. Es cierto, ¿por qué?, susurró en voz baja y melodiosa una margarita, su vecina. Llora por una rosa roja, dijo el ruiseñor. ¿Por una rosa roja?, exclamaron todos. ¡Qué tontería! Y la lagartija, que era algo cínica, se echó a reír. Pero el ruiseñor conocía el secreto de la pena del estudiante y permanecía silencioso, posado sobre la encina, reflexionando sobre el misterio del amor. De pronto, extendiendo sus alas oscuras para volar, remontó el vuelo, pasó a través de la arboleda como una sombra, y como una sombra cruzó el jardín. En el centro del parterre seguía un rosal precioso, y al vislumbrarlo, voló hacia él enseguida. Dame una rosa roja, dijo suplicante, y te cantaré la más dulce de mis canciones. Pero el rosal sacudió su cabeza. Mis rosas son blancas, contestó, tan blancas como la espuma del mar, y más blancas que la nieve en la cumbre de las montañas. Pero ve a mi hermano que crece alrededor del reloj de sol, y quizá pueda darte él lo que tú quieres. Entonces, el ruiseñor voló sobre el rosal que crecía alrededor del reloj de sol. Dame una rosa roja, imploraba, y te cantaré la más dulce de mis canciones. Pero el rosal sacudió su cabeza. Mis rojas son amarillas, respondió, tan amarillas como el cabello de la sirena que reposa en un trono de ámbar, y más amarillas que el narciso que florea en los prados.
antes de que el segador llegue con su hoz. Pero ve con mi hermano que crece bajo la ventana. Ajá. ¿Por qué pausé el video en ese momento? Porque es importante que el resto de la historia la comiencen a leer ustedes en la guía. Ahora tenemos las preguntas que teníamos planteadas. Recuerden que la primera era, ¿cómo es el ruiseñor? De acuerdo al video que ustedes vieron, es importante que reflexionen sobre estas preguntas. Yo les voy a dar mi reflexión, que estoy segura que posiblemente simulará lo que ustedes tienen. Podríamos decir que el ruiseñor es un personaje apasionado y entregado al sentimiento que tiene el estudiante. También podríamos decir que el ruiseñor es luchador, ya que busca por todos lados esa rosa roja. Si se fijaron en el video, él busca en rosales blancos, en rosales amarillos, y de acuerdo a la lectura que ustedes van a hacer, van a ver en qué otros rosales buscó. Y además es valiente y perseverante, ya que se sacrifica por el amor de este joven para obtener esa rosa. La segunda pregunta que teníamos planteada era ¿qué particularidades del estudiante conmueven al ruiseñor? Yo creo que es la agonía y la pena que sentía este joven para lograr obtener esa rosa. Ajá, ya planteadas estas preguntas y ya respondidas, vamos a seguir avanzando. Recuérdense que en la guía tienen que terminar el final de esa historia. Ajá. Tenemos dos propósitos para esta clase. Tenemos un enfoque cultural y el comunicativo. Se espera que ustedes sean capaces de imaginar variadas posibilidades de solución a situaciones y problemas que se plantean en los mundos creados en la literatura, de modo que amplíen su propio universo de acciones posibles, en distintas experiencias de la vida. En el enfoque comunicativo se espera que ustedes sean capaces de enfrentar un desafío de escritura creativa y contextualizada a partir del desarrollo de diversos géneros, como el narrativo, de modo de comunicar de manera clara una interpretación original del texto. Bueno chicos, y ahora sí solo me queda despedirme, pero quiero recordarles o motivarlos a que por favor vean estos videos para que puedan realizar las guías. De verdad motívense, agarren ánimos y véanlos, que esto les va a ayudar de mucho. También para la próxima guía quiero anticiparles que vamos a terminar con la lectura complementaria de la trilogía del mal amor. Vamos a terminar con esa lectura. Vamos a hacer una actividad bien dinámica, así que espero que se preparen. Los que no han terminado de leer, por favor léanlo. Y ahora sí, me despido. Recuérdense que ante cualquier duda, no duden en consultar el siguiente correo, que de verdad con mucho gusto les voy a atender. Así que sin ningún tipo de vergüenza, ningún tipo de incomodidades, consulten, que yo con gusto les voy a atender. Me despido de ustedes, se les quiere y se les extraña. Chao chicos, besitos.